Y pues la verdad era una niña muy contenta, era muy juguetona, muy risueña, siempre estaba haciendo bromas y muy traviesa. Pero todo cambió cuando empecé la pubertad. O sea, yo era consciente que mi mamá sufría por mí. O sea, porque todo eso trae consecuencias terribles en la psicología de los que fuimos bulleados. No sé cómo, no sé cuándo, no sé qué tengo que hacer, pero va a pasar. Entonces yo eso lo veía ahí como una luz, era lo que me daba luz y era lo que me daba alegría. Yo puedo asegurar ahorita que lo que me salvó de todo esto fue mi fe, fue Dios, fue acercarme a Dios. Pues siempre me sentí como una elegida para poder dar testimonio de fe. Y ahí hay un contraste porque yo estaba caminando hacia la luz y mi mamá estaba caminando hacia su desenlace. Y en eso, una, dos, tres, ¡pum! Y se acabó el drama de 20 años Ay, y no. Esta magia pasa. Cuando tenemos esta fe y este corazón abierto para recibirlo, siempre pasa. Acompáñanos en este viaje del autodescubrimiento. ¿Quién eres? ¿Para qué estás aquí? ¿Y qué regalo vienes a entregarle al mundo? Hemos creado este espacio para compartir el viaje espiritual que recorremos para conectar con el poder de nuestra alma. Bienvenidos. Nosotras somos Miriam Beer y Erika Paul. Y esto es Dos Luciérnagas y Contando. Ahora sí, llegó el momento de la verdad. Aquí tenemos a Ofelia. Hola, Ofelia, ¿cómo hola. estás? Hola, Ofelia. Bienvenida. Qué bueno que estás Muchas, aquí. Estoy súper emocionada de tenerte aquí, de verdad. Muchísimas gracias por venir. muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de contar mi historia de resiliencia, esperando que le sirva a mucha gente. Quisiera que nos contaras de ti, o sea, ¿quién es Ofelia? Yo sé que hubo un parteaguas en tu vida que cambió algo muy fuerte, pero previo a este episodio que nos vas a contar, quiero saber quién es Ofelia. Bueno, pues yo soy Ofelia, tengo 37 años, vivo aquí en la ciudad de Monterrey. Soy la más chiquita de tres hermanas. Mi mamá ya falleció y soy psicóloga y tengo maestría en administración y actualmente trabajo en la inclusión en las escuelas. Qué padre. Qué bonito trabajo. Oye, Ofelia, pero a ver, cuéntanos, nos gustaría que nos contaras como cuál era, cuál era la Ofelia a los 10 años. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era tu vida cuando tenías tú 10 años? Mira, cuando tenía 10 años, pero una niña bien alegre, tenía muchas amigas, era demasiado sociable, siempre había pijamadas y fiestas en mi casa. También porque mi mamá era súper sociable. Entonces todas Ujú. las amigas, digo, todas las amigas de mi mamá, sus hijas, pues eran mis amigas y estaban en mi casa. Y pues la verdad era una niña muy contenta, era muy juguetona, muy risueña, siempre estaba haciendo bromas y muy traviesa. Pero todo cambió cuando empecé la pubertad, a los 11 años. ¿Qué es lo que pasó en la pubertad? ¿Qué es lo que, o sea, cómo te diste cuenta de que hubo algo, que había algo diferente en ti? Pues hace cuenta que empieza a pasar que en la escuela yo ya no entiendo igual y me doy cuenta que cuando la maestra hace los dictados, yo ya no escribo lo que dice, escribo otra cosa. O de Ujú. repente me pierdo mucho. O cuando da las instrucciones, la maestra, yo me pierdo y así como que no sé realmente qué es lo que está sucediendo. Estoy totalmente perdida. Yo, pues qué extraño que está pasando. Y ya cuando me hablaban mis amigas por teléfono, pues ya no entendía bien lo que me decían. Entonces me empecé a sentir como confundida, ¿qué está pasando? Y mi mamá pues se dio cuenta y me dice, no estás oyendo bien. Y entonces Wow. me llevó con un otorrino y me hizo pues mi primera audiometría y ahí salió. El resultado en ese momento era que yo tenía pérdida pero leve, o sea, muy poco perceptible. Pero sí, ya estaba Y empezando el, a... y el diagnóstico que te dieron o sea, ¿cuál era la razón por la pérdida de de un oído normal? ¿Qué pasó que ahora estabas perdiendo el oído? Fíjate que nunca supe realmente cuál fue el motivo del por qué empecé a perder. Nunca se supo realmente hasta la fecha, no sé por qué sucedió, pero realmente fue un cambio,
drástico en mi personalidad. O sea, a los 11 años, pues yo ya empecé a sentir muchísima ansiedad. Cuando Mm. yo estudio ya di el brinco a primera de secundaria. Entonces yo ya estaba sufriendo bullying, ya me estaban molestando, yo ya no quería salir con mis amigas, yo ya mejor me encerraba en mi cuarto a llorar. Y para ese entonces yo ya estaba usando aparatos, pero no me estaban sirviendo, no me estaban funcionando. ¿Y Porque esto que te estaba sucediendo empezaba a ser más como progresivo? sí fue progresivo, Sí. pero ahorita llegamos a ese punto. Pero sí, Okey. o sea, mi personalidad cambió muchísimo, me empecé a aislar muchísimo y me he dado cuenta que los aparatos no me funcionaban. Oye, pero a ver, Okey. quiero retomar el tema de, yo soy una niña alegre, tengo 1000 amigas, se la pasan en mi casa. ¿Qué pasa con esas amigas? ¿En qué momento pasas a este mundo nuevo, verdad? Donde de repente las personas ya no son tus amigos, o sea, ya de repente se convierten en una situación donde te están molestando. ¿Cómo? A ver, si nos puedes describir alguna de las anécdotas, porque hay mucha gente, siento que hay mucha gente que te va a escuchar que ha sufrido mucho bullying, o sea, ha sufrido que la gente los moleste, o sea, así tan sencillo. Cuando yo era chiquita, yo usaba lentes de fondo de botella, ¿ok? O sea, yo era una niña alegre, no tenía, o sea, mi personalidad era yo, pero al final de cuentas sí me molestaban, o sea, eran los lentes y eso me afectó muchísimo mi autoestima, pero muchísimo. O sea, yo no puedo decir que todos los que estuvieron conmigo eran malos, o sea, obviamente que no, pero era un preconcepto que yo tenía de que como yo estaba sufriendo bullying en la escuela, que no eran mis amigos, pensaba que todo el mundo me estaba rechazando. Mm. Y obviamente eso Ah, pasaba porque yo me rechazaba a mí misma, porque pues, yo no me aceptaba con este cambio y aparte pues yo era muy chiquita como para poder conceptualizar ay, estoy sintiendo esto y esto, o sea, no tenía esa inteligencia emocional, o sea, estaba súper chiquita. Y pues obviamente mis amigas pues tampoco lo tenían. Y sí me acompañaron mis amigas, pero yo me hice una persona que yo no compartía en lo que yo Mm. pensaba, en lo que yo sentía. Y obviamente que ellas sabían que yo ya no estaba yendo bien, pero yo nunca decía, eh, no escuché al profesor, o porque yo me empezó más bien a ir mal en las calificaciones de secundaria. Cuando yo Ujú. en prepa, cuando digo en prepa, en primaria, pues ya no era la mejor, pero sí me iba bien, o sea, 9 y 10. Pero ya en secundaria ya empecé a reprobar y así como que el cambio súper drástico, porque pues yo no escuchaba bien en el salón. Y claro. aparte mis emociones estaban mal, tenía baja autoestima, estaba pensando puro mugrero, pensaba que yo no valía nada. Entonces todo eso pues tiene la consecuencia de que te empiece a ir mal en las calificaciones. Sí. Entonces, yo no decía esto, o sea, yo no compartía con mis amistades, oye, ¿sabes qué? No escuché al profesor, o yo pregunté la tarea a un compañero, me dijo otra cosa, hice otra cosa de tarea, y el maestro no me la aceptó, o sea, yo no contaba eso a nadie porque sentía que nadie me podía entender, que nadie me podía escuchar, Te sentías sola. y obviamente, a lo mejor, muy probablemente yo estaba equivocada, y entonces yo misma me empecé a aislar, me empecé a aislar, me empecé a encerrar en mi propio mundo, en mi cuarto, encerrada, llorando. Y a lo mejor pudo haber sido de otra manera, pero pues así fue como lo viví. ¿Y tus papás, por ejemplo, tu mamá y tu papá, cómo lidiaban esto contigo? ¿Cómo lo manejaron como papás? ¿Y cuál es la forma de ellos que te apoyaban en todos estos momentos tan difíciles para ti, que me imagino te sentías súper sola y aislada? Pues mira, mi mamá fue una mujer muy sensible, y digo fue porque ella falleció, pero ahorita voy a tocar ese punto. Una mujer muy sensible hace lo que a mí me pasaba. Ella sufría muchísimo. O sea, ella era de que se encerraba en el cuarto, lloraba, le hablaba a sus amigas y pues yo me daba cuenta de eso. O sea, yo era consciente que mi mamá sufría por mí y no me Ujú. gustaba. Entonces yo me empecé a encerrar todavía más al no contar realmente lo que yo vivía, porque sabía que ella sufría. Tú te Pero sentías obviamente culpable.
¿Cómo? ¿Te sentías Yo culpable? me sentía culpable de su depresión que estaba viviendo en ese momento. Esa depresión después se hizo más grande, pero en ese momento pues, yo me sentía culpable de cómo ella estaba reaccionando. Pero obviamente que yo me daba cuenta esto sin que ella supiera que yo me daba cuenta. Pero cuando ella estaba conmigo, pues era fuerte, me daba cariño y de que todo va a Mm. estar bien y que tú tienes que enfrentarte, tienes que hablar con el maestro, tienes que pues hacer las cosas, ¿no? Y mi papá siempre fue muy estricto, siempre era de que tú puedes y tienes que hacerlo y tienes que ir a la escuela, o sea que yo no me quería ir a la escuela en la mañana, la verdad, yo no quería ir, la verdad. Papá, tienes que ir y ya levántate, tienes que ir. Y entonces como que fue un contraste de personalidades. Mi papá fue demasiado estricto y mi mamá era como que muy sensible y muy aferrada a mí, a este dolor. Entonces sí había ahí un contraste entre los dos. Ahorita, ¿qué opinas de tu papá, por ejemplo, que era tan estricto? O sea, en ese momento me imagino que no lo podías entender de todo lo que estaba sufriendo, pero ahorita, ¿qué, o sea, qué piensas acerca de lo que tu papá, pues, te ofrecía en ese momento que él podía, en sus posibilidades? Pues mira, creo que me sirvió muchísimo su manera de actuar y de ser estricto y de ser pues así conmigo porque me ayudó muchísimo a no rendirme y seguir Mm. dándolo todo todos los días. Y ahorita es algo que yo puedo mirar hacia atrás y puedo ver eso, pero obviamente que en su momento pues no lo veía así. Mi papá es una excelente persona, nada más le falta el detallito de ser un poquito más emocional y de ser un poquito como más comprensivo, Empático, empático. empático. Digo, sí me entiende y sabe que sí sufrí, pero sí le faltó mucho esa parte. Y porque pues durante todo este tiempo yo me sentía como muy perdida, como con quién voy, con quién me desahogo, sin que me juzgue o que me estén presionando, de que tengo que sacar las garras para salir adelante. O sea, que me entendieran Sí. nada más. Y ahorita pues se lo agradezco de que fue así conmigo, porque pues no me rendí, di la batalla y luché, y luché, y luché. Pero, No, qué bárbaro. Qué qué bonito bárbaro. eso. Sí, está increíble esa historia. Yo me identifico con la parte de que mi papá, este, me trataba, era a veces se sentía como muy frío. Sí, Mi papá era alcohólico, o sea, no tiene nada que ver mi historia con la tuya, pero lo que quiero conectar es cuando era niña, pues por años y años yo decía, ¿por qué mi papá no es así conmigo? ¿Por qué no es un papá más amoroso? ¿Por qué no es un papá más presente? ¿Por qué no es un papá? Pero al final de cuentas, como dijiste ahorita, yo cuando volteo a ver a mi papá y lo que esto me enseñó al no estar presente, al ser así medio frío de repente, me hizo más resiliente, Mm. me hizo más independiente y que yo tenía que arreglarme las cosas por mí misma. Entonces son de estas lecciones que dices, ay, en el momento como niño no lo entiendes, pero ya Ujú. cuando creces dices, wow, esto ya entendí por qué tuve que pasar por esto, porque en este caso tu papá te estaba enseñando esta fortaleza interna que todos tenemos. Y sí, claro, bueno, te agradezco muchísimo. Pero cuando estaba pues muchísimo más joven, pues no lo veía así. Claro que De no, hecho, era como sí, que tenía un poquito como un coraje hacia él por todo lo que me sí, exigía. Pero ok, pues, yo creo que era porque él creía que yo podía hacerlo. Entonces, sí, pues, sí, se lo agradezco muchísimo, la verdad. a veces nuestros mejores maestros son los más estrictos, los más duros, sí, los más, los más duros. son de los que aprendemos más y yo creo que también necesitabas eso, ese empuje, o sea, y a veces tiene que ser como frío, ¿no? O sea, un empuje frío para que pues reacciones y ni modo. Claro. O sea, ¿es eso? O si yo soy mucho más empática contigo todo el tiempo y sufro contigo, a lo mejor te caes, me explico, o sea, Es no que te sí, levantas. es que Sí, es que creo que es difícil hacer ese balance. Yo creo como papás, ¿no? O sea, de entre le das, nutres ese lado de empatía, pero no darlo tanto que le quitas como esa fuerza interna a tu hijo que ya trae adentro. Exacto. Y bueno, pasando después de todo esto, esto te pasó cuando tú tenías 11 años, ¿no? Y empieza esto,
¿Qué pasa después de todo esto? O sea, cuando sigues en secundaria o vas a la prepa. Pues mira, entre los 11 y los 16, o sea que yo ya estaba en prepa, usé como unos 11 o 12 aparatos. Algunos los Wow. compramos y pues cuestan como 25,000 pesos o menos. Y ya los últimos no los prestaron porque no me servían. Yo, o sea, me los ponían y sí escuchaba, pero escuchaba puro ruido, no entendía lo Ok. que me estaba diciendo la gente. No podía discriminar lo que me estaban diciendo y muchas veces yo confundía las palabras, o sea, panza con taza o cosas así muy Ujú. similares. Y en una frase entendía lo primero, lo del medio no, y lo último como que más o menos. Entonces estaba adivinando todo el tiempo. Cómo le hiciste? Es que no entiendo cómo, de verdad no lo puedo comprender. Si de por sí a nosotros, como así, sin que tenemos nuestra audición perfecta, nuestra visión perfecta, se nos dificulta la escuela en muchas ocasiones, especialmente en esas épocas, ¿no? Cuando estás chavo, de que Sí, en la las tareas, adolescencia. yo me puedo acordar sufría muchísimo en las tareas y todo eso. ¿Cómo le hiciste, Ofelia, de verdad? O sea, ¿cómo lograste ir graduándote año con año, de verdad? Pues mira, yo me sentaba adelante en el salón, ¿sí? Y en ese momento, pues yo estaba usando aparatos, aunque no me servían. Yo estaba yendo a terapia, donde me estaban ayudando a aprender a leer los labios. Y me estaban enseñando a que, pues con el aparato que yo traía, pues de alguna manera me pudiera ayudar a discriminar lo que escuchaba. Pero fue de que me quedaba asesorías, era de que tenía que hablar con los maestros que me apoyaran, muchos maestros no lo hacían, muchos maestros me ponían en situaciones para que todos los demás se burlaran de mí. Por ejemplo, era A de ver, que ¿cómo? daban la clase y luego me preguntaban a mí específicamente enfrente a todos para ver qué tanto había escuchado o qué tanto había comprendido. Pero en la misma clase no fue como que, bueno, doy la clase y luego le explico Fel y luego le pregunto, no. O sea, era como que en el momento. Y ellos sabían ¿Y que cómo pues yo reaccionaban los no estaba demás? entendiendo bien y me preguntaban para ponerme en situaciones vulnerables donde se burlaran de mí. Digo, yo así lo vi porque pues era súper obvio, ¿me explico? O sea, de 40 compañeros, porque específicamente a mí. Y digo, no estoy diciendo que todos, pero algunos sí, ¿Y sí se burlaban de ti? sí se me ponen en situaciones así, la verdad. Y entonces, pues yo cuando pasaba eso, ¿Cuáles son algunas de las cosas que te hacía la gente? O sea, por ejemplo, por ahí me habías contado algo de que te hablaban aquí atrás, y como que te cambiaban el tono de voz. Cuéntanos algunas de las cosas que pasaste por ahí, porque creo que, o sea, de verdad, o sea, y queremos saber, o sea, cómo fue el proceso, cómo las pudiste superar, o sea, vivir, cómo era tu vida social. no tenía vida social. O sea, mi vida era la prepa, la terapia en la casa y ya. No quería yo salir, o sea, siento que me exponía mucho a la burla o a que me estuvieran señalando, que me estuvieran juzgando. Yo tenía que dar explicaciones del por qué no usaba aparatos, porque en ese entonces todavía no, bueno, se usaba pero que no me funcionaban. Porque en ese entonces todavía yo no tenía el diagnóstico. Y ahorita voy a platicar cuál es el diagnóstico que tengo, o Ujú. la condición que tengo. Pero en ese momento no tenía yo tenía que estar dando explicaciones de que no tengo diagnóstico, que estoy en el limbo, y eso causaba lástima, y a mí no me gustaba Mm. que me tuvieran lástima. O sea, si de Claro. por sí, pues lo que yo vivía en el salón, todavía estar dando explicaciones, pues hacía que me tuvieran más lástima, y a mí eso no me gustaba. Me causaba, me hundía A más. veces la gente no sabe cómo reaccionar en muchos casos. Te lo digo yo cuando mi hija falleció, mucha gente no sabe cómo reaccionar y cómo acercarse a ti, ¿sabes? O sea, yo también sentía mucha lástima porque pues le tienes lástima, o sea, pobrecita, porque, o sea, se le murió su hija, me explico, o sea, es como lástima. Y la gente no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decirte, no Sí, sí, sabe sí. cómo, o sea, tan simple con no sé, por ejemplo, me hablaban y me decían, ¿cómo estás? Me explico, acaba de fallecer mi hija, o sea, no sé, esa simple palabra, esa simple pregunta,
pero mucha gente no sabe cómo reaccionar y pues sí, desafortunadamente, este, es muy feo que la gente tenga este sentimiento de lástima por una persona que Es que falta posiblemente en vez de muchísima... ayudar y Sí, aportar sí. algo, no están aportando, sino que más bien están discriminando. Ahorita que están hablando las dos sobre esto, a mí me gustaría que creo que nos educaran a los que estamos del otro lado, que nunca hemos estado en una situación tan fuerte como la de las dos. Porque están hablando, o sea, Ofelia, tú estabas diciendo, no me gustaba porque sentía que sentían lástima por mí. Miriam me está diciendo, es que la gente le das lástima. Las dos, o sea, con la misma, esta palabra de lástima. Yo soy una persona súper empática, entonces, y soy muy sensible a las emociones de las personas. Entonces, cuando alguien me cuenta una historia, pues a veces me pongo a llorar o así, ¿no? Porque soy muy sensible, pero no es porque me den lástima, no es de que, ay, pobrecita, ¿sabes? Es como, tengo una sensibilidad tan grande que de verdad, no voy a decir que siento el dolor de las personas, pero o sea, solo me puedo imaginar lo que están pasando. Pero a mí me gustaría dejar claro ahorita como no es no es lástima, es creo que, o sea, a lo mejor el ejemplo se va a ir muy burdo, muy tonto, pero yo amo a los animales. Y, y cuando yo veo un animalito que está en necesidad de algo, es algo como del ser humano, del amor. No es pero quieres como ayudar, sabes que está sufriendo y quieres ayudar. ¿Cómo alguien como yo puedo ayudar? Por ejemplo, si yo fuera una niña y, ¿no? Regresando a mi edad y yo fuera una niña y veo a alguien así, ¿cómo la puedo ayudar para que no sienta lástima? Y lo digo para las mamás que estén escuchando esto, que hablen con sus hijos y sepan cómo puedes acercarte a estos niños que necesitan o sea, como a lo mejor más apoyo emocional, pero quizás a lo mejor se acercan y a lo mejor ustedes con la herida y lo que están pasando se quieren alejar más porque sienten que es por lástima y en realidad es por empatía, porque somos seres humanos y quiero estar cerca de ti, quiero ser tu amiga, quiero apoyarte. ¿Cómo, o sea, qué le dirías tú, por ejemplo, a otro niño que tiene un amiguito que está en esta situación? ¿Cómo puede ayudarlo? ¿Cómo puede acercarse a él? Es que esas son muchas cosas que pasan todavía actualmente. O sea, como maestra monitora que ha estado Claro. acompañando a chicos con discapacidad que están en inclusión en escuelas normales. O sea, en Exacto. las escuelas deben haber talleres de empatía, de inteligencia emocional. Tiene que haber más códigos Exactamente. de conductuales sobre las consecuencias que va a haber si estás haciendo bullying, si estás haciendo acoso escolar. O sea, porque todo eso trae consecuencias terribles en la psicología de los que fuimos bulleados, Ujú. autoestima baja, pensamientos realmente negativos, desvalorización de ti mismo, no valgo nada, y si no te atiendes, si no vas a terapia, pues terminas como un delincuente o terminas haciendo daño a la gente porque no sanaste lo que la gente te hizo. Por ejemplo, Ofelia, ¿tú hasta qué punto llegaste en esta parte depresiva donde, o sea, hasta qué llegaste? O sea, me estás hablando de que estas personas tienen estos pensamientos en la autoestima. ¿Qué es lo que más te afectó a ti? ¿Hasta qué punto llegaste tú? Pues mira, nunca llegué, gracias a Dios, a algo así muy drástico de hacerme daño. Gracias a Dios no. Pero sí fue una constante de estar en depresión todo el tiempo, pero yo vivía con mi máscara de que no se me notara. Entonces yo Mm, siempre estaba sonriendo y siempre estaba cariñosa porque cuando yo abrazaba a la gente o a la gente que yo quiero, era como un alivio de yo misma como sanar esa depresión. Pero una de las cosas que me mantuvo así como que firme era que yo tenía el objetivo claro, que algún día voy a estar mejor. No sé cómo, no sé cuándo, no sé qué Me tengo que encanta. hacer, pero va a pasar. Entonces yo eso lo veía ahí como una luz, era lo que me daba luz y era lo que me daba alegría. Siempre sencillamente porque lo merezco, porque soy una persona buena, ¿sabes? porque he luchado, porque he sido perseverante. Y entonces era lo que me mantenía esa luz ahí. En algún momento va a pasar, no sé cuándo.
Entonces Wow. era lo que me mantenía como que medio estable, como que días alegres, días tristes. Pero yo te puedo confirmar que yo vivía en depresión con máscaras. O sea, depresión en mi cuarto, sola, ahí en la computadora, pero acá con mi familia o con mi familia más externa ya era muy sonriente, era muy alegre, o sea, me hice una sonrisa hermosa para que no se me notara que yo sufría. O sea, la gente que te veía de afuera pensaba que eras, o sea, que tenías estos retos y desafíos, pero tú eras feliz y tú socializabas y tenías una vida normal, cuando en realidad tú te metías a tu cuarto y te caía todo, las emociones y te deprimías, te ponías triste. Sí, sí, Me sí. puedo relacionar perfecto. Me pasó exactamente lo mismo a mí. Cuando, Yo, con tu bebé. sí, después de eso, pues entras en un duelo, en una depresión muy fuerte y, ¿no? O sea, la gente que me veía alrededor, es más, mis amigas me decían, es que es admirable cómo estás. O sea, ¿por qué estás así? Y Ujú. pues era aquí, ¿verdad? O sea, me metía a bañar y ¡buah! Salía Sí, todo. Y era como una depresión en silencio. Y después llegué del punto de silencio al punto interno donde ya ni yo sabía que estaba deprimida. Yo misma me engañé a mí misma, no sé cómo explicarlo. Entonces, Sí. ya después me di cuenta que sí, o sea, que dentro de mí había una depresión. Pero cuéntanos lo del diagnóstico. Creo que hay una parte importante aquí donde ¿cuántos años pasaste antes del diagnóstico? ¿Cuántos? fueron 6 años de estar en el limbo. 6 años está en el limbo y de repente, ¿qué pasa? Algo pasó en ti que cambiaste de doctor, ¿correcto? Sí, hace cuenta que yo estaba ya bien cansada, la verdad, yo me sentía ya muy fatigada de todos los días por levantarme, ir a la escuela y no entender qué me pasaba, qué diagnóstico tengo, o sea, qué está sucediendo, o sea, porque ya llevamos ya más de 10 aparatos, ninguno me sirve, ya hemos traído aparatos de hasta Europa y no me funcionan, o sea, de la más alta tecnología en ese entonces, 2003, 2004, pues, ¿qué está pasando? O sea, no puede ser. Entonces yo le comento a mi mamá, le digo, ¿sabes qué? Se me hace que tengo algo neuronal, algo en el cerebro, o sea, porque no puede ser. Ya me pusieron de todo, no funciona. Y le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Hay que cambiar de doctor. Ya. Entonces, pues ya, vamos con otro doctor que nos recomendaron, otro otorrino. Y la diferencia es que él me hace una logometría y esto es del lenguaje, o sea, te dictan palabras en la cabina y Ok. para ver qué tanto percibes y qué tanto las estás cambiando. Y eso no me lo habían hecho nunca. Entonces ahí fue donde yo ya estaba confundiendo casi todas las palabras, o sea, yo creo que el 90% las puse parecidas, similares y no exactamente lo que era. Wow. Entonces Ujú. ahí el doctor me dijo, tú estás adivinando y estás poniendo palabras similares. Entonces, sí tienes algo neurológico, Ujú. pero yo no tengo, o sea, no es mi especialidad. Entonces te voy a mandar con un otoneurólogo y él es especialista en el oído interno. Y pues ya, hicimos la cita con este doctor. Pasó yo creo que como una semana. Para esto este otorrino me dice, pues por eso no te sirven los aparatos, porque tienes algo neuronal, algo en el oído interno. Y me dijo, muy probablemente no te van a servir nunca. Y cuando me dijo eso fue, pues, fue un dolor. Sí. Entonces ya veníamos en el camino del otorrino a mi casa, y yo ya venía llorando. Dije, ¿qué voy a hacer? Tengo 16 años, voy a cumplir 17. No, no me van a funcionar nunca los aparatos. ¿Qué voy a hacer? Yo estaba en la prepa UDEM, que es una escuela de alto nivel, Ujú. y pues batallando muchísimo, y estaba bien cansada. Y entonces, pues ya vamos con el otoneurólogo, me hizo muchas pruebas en la cabeza, muchas pruebas, cables y cuánto. Y ya salió el diagnóstico, y el diagnóstico se llama neuropatía auditiva, y fue el primer caso diagnosticado aquí en Monterrey. El primer caso en Monterrey. En Monterrey y en Wow. México también. O sea, despuésito de mí salió otro chico para de Guadalajara. ¿Y qué fue con lo que el doctor te dijo? O sea, ya tengo tu diagnóstico.
tengo una solución. Pues más o menos no una solución así como tal. Haz de cuenta que la neuropatía auditiva lo que consiste es que haz de cuenta que viene el sonido y todos los seres humanos y los que escuchan bien tenemos unos pelitos en la cóclea, en el oído interno. Y esos pelitos, haz de cuenta que como acarician, por así decirlo, el sonido y lo pasan al nervio auditivo y luego ya pasa al cerebro, que es cuando tú ya decodificas lo que estás escuchando. Ujú. Entonces yo estos pelitos los tengo unos altos, otros más chaparritos, así no están en la misma medida. Entonces cuando pasa el sonido no Distorsión. lo roza todo. Entonces cuando pasa por el nervio y el cerebro, pues ya pasa distorsionado, ya pasa a medias. Y Claro. aparte yo tenía pérdida auditiva, aparte también de esa distorsión, yo tenía una pérdida auditiva. En ese entonces, cuando estaba en la prepa, ya estaba llegando a moderado. Entonces ya estaba yo ya perdida. Y me dijo, en ese entonces te podemos poner el implante coclear. En ese entonces, 2004, pero no podemos, digo, no hemos operado a nadie con tu condición. Esa es una. ¿A Y nadie segunda, en México o a nadie, o no en sabían? México y en Estados Unidos a casi nadie. O sea, Wow. no había mucha información, estadísticas que nos dijeran, oye, va a funcionar, ya paramos a tal y tal o algo. Nada. Y la otra era, en ese entonces, el implante coclear te lo ponían y si no funcionaba, lo poquito que oías no se podía revertir. O sea, te quedabas ya sorda, ¿sí? Entonces era muy difícil para mí tomar esa decisión porque yo decía, no he operado a nadie con mi condición. ¿Qué voy a hacer si no funciona? Me voy a quedar sorda. Y en ese Sí, entonces, no, pues qué grueso. todavía escuchaba moderado. Digo, ya después fui Claro. perdiendo más hasta que ya llegué a severo. Pero en ese entonces todavía medio que me defendía, entonces yo podía perder eso. Sí, o sea, era enfrentarte a esta decisión de, No o sé. sea, puedo quedarme completamente, o sea, sin escuchar nada y por lo menos ahorita rescatable lo que puedo escuchar, ¿no? Qué fuerte, ¿eh? Sí. ¿Y Qué cuántos fuerte. años tenías aquí? ¿17 años? 17. 17. Sí, eso Y estaba difícil. entonces, ¿y qué pasa después de aquí? De esta, o sea, decides no Pues operarte. yo decido no operarme, pero me dan un aparato que también era como que lo más nuevo para mí. De hecho, ellos mismos lo crearon para mí y era diferente en el sentido de que el molde que va adentro iba abierto y estaba configurado pues de una manera que me pudiera ayudar. Ok. Entonces yo ahí fue cuando empecé con la terapia de leer los labios y de poderle, a ver si con el aparato podía yo discriminar algo. ¿Y sí te sirvió? No, la verdad es que no. Y yo estaba yendo a terapia, entonces otra vez fue como Qué que, desesperación. otra vez la desesperación, sufrí muchísima desesperación y esa desesperación era ir al baño, ponerme en el espejo y llorar, verme a mí misma No, llorando. no. Muchas veces, pues, lo hacía arriba, porque mis papás estaban abajo, o Ay, cuando mis no. hermanas también estaban abajo, que nadie me escuchara, porque a mí no me gustaba que se supiera Preocuparlos que estaba más. sufriendo, Ay, o sea, neta que, porque ya me estaban viendo como una persona muy fuerte, una persona pues que no se dejaba caer. Entonces yo, pues mostrarme débil enfrente de ellos, pues no me gustaba. claro que Entonces, no. ¿Y tu mamá? ¿Cómo estaba pasando todo este proceso? mi Todo. mamá, Sí, bueno, ya pues, habíamos hablado un poquito de ella, pero, o sea, ya estamos a los 17 años, o sea, ¿en qué va tu mamá aquí en todo esto? mi mamá, mira, mi mamá siempre estuvo conmigo, mi mamá siempre me apoyó, siempre fue conmigo, todas las terapias, siempre me daba todo el ánimo, pero sufría mucho y siento que le daba mucho coraje todo lo que estaba pasando. Y ella me decía constantemente, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a ti te tocó? Y pues yo que le contestaba, que decía, pues yo cómo voy a saber por qué me tocó a mí, ¿no? Y, pero sufría ella mucho, ahora ya ese consumo de pastillas ya había aumentado. Y entonces si antes ella tomaba antidepresivos y ansiolíticos, pues antes tomaba 4 y ahora se tomaba 6 y ya le empezó a aumentar más. Entonces yo veía a ella, pues el cambio drástico cuando tomaba estas pastillas, pues para mí era, pues fíjate, lidiar yo con la culpa entre comillas, porque pues ya fui a terapia, ya san eso.
Pero en ese momento yo me sentía culpable de que ella pues estaba cayendo más en depresión. Eso, lidiar con que el aparato no funcionó, lidiar con las materias en la escuela que ya estaban Ay, complicadas, no, como está. cálculo integral y así complicado. Lidiar con No, los maestros, lidiar me con el imagino. bullying, o sea, muchas cosas que yo estaba lidiando a la vez y la verdad fue muy, 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 muy difícil, muy complicado para pues, yo puedo asegurar ahorita que lo que me salvó de todo esto fue mi fe, fue Dios, fue acercarme a Dios, rezar todas las noches que me diera la fuerza para poder aguantar el día siguiente. En la mañana, la UDEM es una escuela católica, ya hay una capilla, o sea, la mañana siempre era ir a la capilla, rezar que me diera la fuerza para, para resistir lo que venía en ese día. Muy Y, si te, y probablemente te me iban a sentías bulear, conectada con Dios, te sentías como que Dios, o o sea, me sea, sentía. dentro de tu soledad, dentro de esta parte donde tú sufrías sola, que, porque ni siquiera con tus hermanas lo compartías, ¿verdad? Fíjate que no tanto. Con la más grande sí. Con la más grande sí, ella siempre ha sido un poco más abierta en estos temas. Y la del medio también es muy buena, pero siento que en ese entonces, pues ella estaba viviendo otras cosas, el novio y las amigas y cuánto, porque pues ella siempre ha sido muy, muy amiguera. Entonces, pues ella estaba viviendo otras cosas. Y no estoy diciendo que no le importara, siempre sencillamente, pues era su momento de pues, estar conociendo el antro y todo eso. ¿Y tú qué sentías de ver como la vida que llevaban las demás personas? Porque cuando estás en una situación de algo que estás enferma, o sea, te sientes tan sola y después sí, sí te dices, o sea, todos están viviendo una vida normal y yo no. Cómo veías a las demás personas viviendo su vida, tu hermana en el antro, viviendo como su adolescencia normal y tú con una batalla impresionante? Pues mira, la verdad es que sí era muy complicado, sobre todo cuando veía fotos de los eventos del norte, porque pues antes pues no veía Face ni eso. Ujú. Y pues sí me daba tristeza, la verdad, sí, sí lloraba porque pues yo quería estar ahí. De hecho, yo no fui al baile de graduación de la prepa ni en la secundaria porque realmente no quería ir, decía yo, ¿para qué? O sea, ya quiero dejar esto atrás, o sea, no fue como que la mejor etapa de mi vida, o sea, realmente no fue. O sea, la mejor etapa de mi vida es hoy, eso no fue. Pues Oh, yo, pues no fui a esos bailes, realmente fue, pues simplemente ver las fotos y sí, la verdad se me daba pues, mucha tristeza, mucha impotencia, porque yo sabía que dentro de mí ella era una persona muy alegre, me encantaba bailar y ahí fue cuando empecé como a perder eh, el ritmo de las canciones, o sea, yo ujú. después del Claro. 2005 al 2018 que me operé, ya casi no me sé ninguna canción, o sea, las perdí. Sí, pues no. Sí, claro. Entonces, pues, perdí muchas cosas durante todo este tiempo. Y ahorita vamos a platicar los siguientes puntos, pero sí me perdí mucho y la verdad sí era como yo me mantenía alegre siempre y sencillamente porque en los tiempos que podía o que me permitía ser alegre, porque sentía a Dios conmigo, sentía que estaba conmigo, que Él me abrazaba. Y voy a platicar algo que no lo he dicho mucho, yo creo que ni mi tía sabe, la hermana de mi mamá, que mi abuelito iba todos los días a la iglesia a pedir por mi abuelita y por mí. Entonces en una ocasión está pidiendo por mí y él escucha que le dicen, no se preocupe que su nieta va a estar muy bien. Así pasó. Entonces mi abuelito como que, caray, y voltea y no ve a nadie. Y Wow. otra vez vuelve a pedir por mí y otra vez le dicen, no se preocupe que su nieta va a estar muy bien. Y mi abuelito. Y otra vez voltea y no ve a nadie. Me puse chinita. Entonces Yo también. le habla a mi mamá y Ay, le no. cuenta y le dice, oye, pues pasó esto en la iglesia, escucha esta voz, no había nadie. Y mi mamá me dice a mí, y mi mamá obviamente que ya en ese entonces ya me estaba hablando más claro, ya me estaba gesticulando más las labios y ya me contó lo que le había pasado a mi abuelito. Entonces yo me aferré a eso, me aferré a eso. Yo dije, no, pues si ya le dijeron a mi abuelito un Así va a angelito, ser. un angelito o el Espíritu Santo, pues Sí. sí va a pasar, ¿no? Entonces yo me aferraba a eso para ser alegre, ¿no? Y aparte, pues yo no permitía que eso
me Era oculta, como tu luz, o sea, era como tu estrella al como mi norte. estrella. A ver, yo, Yo, Tiene que pasar tiene que esto, pasar. Eh, híjole. sí, Y es entonces que a pues mí, a ver. a mí no, a mí me encanta esto porque desde hace ratito que estabas platicando decías que estabas todavía más chiquita, decías como en los momentos más oscuros, algo te decía en ti, no sé cómo, pero yo sé que después voy a estar bien. O sea, no sabías cómo, no sabías qué iba a pasar, pero tú decías, todo va a estar bien, yo algún día voy a vivir bien y mi vida va a ser normal. Y no tenías nada para conectar con esta idea, pero algo te decía que yo siento que es Dios que nos habla nuestro corazón y te empieza a guiar y tú seguías y después las señales que siempre nos mandan nuestros ángeles ¿verdad? Te validan. Nuestros sí, sí, sí. siempre, o sea, fue a través de tu abuelito con esta historia que a mí me resuena tanto porque yo tengo una conexión especial, bueno, todos lo tenemos, pero yo tengo una conexión y experiencias muy bonitas con Los Ángeles y ahorita que tú me dijiste eso, o sea, literal se me salió la lágrima porque dije, Sí, claro, eran ellos Sí, era una diciéndole, bonita historia y la verdad es que yo pues siempre me sentí como una elegida para poder dar testimonio de fe, qué barbaridad. sí, honestamente. No, eso está está O sea, hermoso. siempre cañón, me sentí como elegida por Dios O sea, y la verdad, claro, especial, pero especial de especial. una manera hermosa, de Sí, la divinidad. ajá, honestamente sí. Entonces No, yo como que, yo me aferré a ese pensamiento de que yo era una elegida. Entonces yo ay, qué decía, bueno, bonito, pues sí, me estás mandando todo este caos, es porque en algún ujú, momento pues le va a servir a mucha gente. Entonces yo creo que es sí, lo que me mantenía firme y resistente. Y obviamente que fue súper complicadísimo, pero eso fue como mi luz y mi estrella, lo que me mantuvo alegre aún en la oscuridad. o sea, es que imagínense, es que ahí es donde creo que aquí viene este mensaje muy fuerte de que a veces la oscuridad es de la divinidad. O sea, y a veces se requiere para lograr encontrar la luz. Y así es es, súper importante ver, es como la perspectiva de cómo vemos las cosas. O sea, te puedes ir al dolor, o sea, puedes vivir el dolor con una perspectiva de aprendizaje, de esta sensación de que esto me va a ayudar para ayudar a los demás, porque al final vinimos a contribuir con otros. Y a la vez, o tienes la otra opción de verlo, el dolor, y convertirlo en un sufrimiento, y ese sufrimiento no te va a dejar aprender y no te va a dejar contribuir, y lo único que va a hacer es que te va a apagar. Entonces es una gran lección, ¿eh? Lo que acabas de dar. De verdad, muchísimas gracias. Está impresionante tu historia. Sí. ¿Qué pasa cuando llegas al punto en el que sé que se fue como progresando toda esta situación, los zapatos ya no te están funcionando y ya entras a la universidad, ¿verdad? Sí, ya, o sea, terminé la prepa en 2004, ya ahí entré a carrera en la UDEM ahí mismo y yo decidí estudiar psicología porque pues yo ya había pues desarrollado competencias de empatía, de fortaleza, de resiliencia, ya quería como ayudar a la gente y pues ahí también fue un batallar y ahí también usé otros aparatos y no me servían y pues también me sentaba adelante. Ya no pasaba tanto el bullying, pero sí había una que otra situación donde me molestaban o se reían. Más ya no era tan frecuente porque pues ya estábamos más grandes. Sí, ya más Y aparte ya maduras. estábamos en psicología, como que Claro. para estar molestando a alguien cuando estamos estudiando, no sé, Sí, el sí, comportamiento humano. la verdad es que escogiste una muy buena carrera. Sí, pero claro, hay las materias donde no son de la carrera, que son con todas Sí, las las carreras, comunes. ahí era donde mm, probablemente yo tenía ciertos detalles, pero ya no pasaba tanto eso, pero yo seguía sofocándome, seguía batallando, seguía perdida en las clases, tenía que quedarme asesorías, tenía que preguntar, tenía que ir mm, a investigar lo que se me perdió, lo que no escuché. Entonces sí, fue ser fuerte, ser fuerte, ser fuerte, aguanta, aguanta. Entonces, pues yo ya me recibí en 2010, terminé mi tesis,
cuando fue mi disertación, mis papás se pusieron enfrente de mí, pues estaban llorando muchísimo, pues de la emoción, de todo lo que Imagínate, ya... o sea, es que No. las personas, mira, yo te voy a decir, tengo un niño con síndrome de Down y las personas damos por hecho todo. Damos por hecho que va a pasar, que el niño va a caminar, que va a hablar, que va Ajá. esto, que va Sí. lo otro, que se va a graduar, o sea, sentidos que la vida del niño está hecha, ¿no? Pero no. O sea, cuando tienes por ejemplo, en el caso de mi hijo, lo ves y es cada paso, cada instante. O sea, el día que se levantó y empezó a caminar, que no fue en el momento en que todo el mundo creía, de verdad fue impresionante. Yo disfruto cada etapa de su momento y lo celebro como deberíamos de celebrar cada etapa de nuestros hijos. Celebro si dijo una palabra, ahorita está con cuando dos palabras, dos. Y es así como que, wow, dijo dos palabras juntas. Claro. O sea, Sí. es una gozadera. Ya me imagino el orgullo de tus papás, o sea, se han de haber sentido no, no, o sea, no puedo imaginar lo que hayan de haber sentido sus papás. Qué Es bonito, qué que hay hermoso. que aceptar llamar al hijo que nos tocó, no al que nos imaginamos, ¿verdad? O Ay, sea, porque muchas sí. veces, digo, yo no soy mamá, pero muchas veces sí tenemos eso, de que damos por hecho, que dan por hecho, que va a caminar el año y que va a hablar y que se va a graduar y que esto y el otro. Claro. Ya a lo mejor no sucede así. O sea, tu hijo es este, no el que te imaginaste a lo mejor cuando estabas embarazada. O sea, lo digo general, o sea, así debe ser, debes amar al que te tocó. Di- di- Claro. Cuando platicamos me contaste algo sobre tu mamá, que como que quiso, desde su lado de amor, quiso como absorber Sí. todo el dolor y todo el sufrimiento que tú estabas pasando. ¿Qué consejo le darías a una mamá que está pasando por algo que sus hijos les está pasando algo a sus hijos em, que tú crees que, por ejemplo, tu mamá pudo haber hecho mejor para ayudarte a ti en este proceso? Yo creo que lo que mi mamá debió de haber hecho fue desapegarse, vivir su vida, no perder su identidad como mujer, no hacer de sus hijas su vida, porque sufrió el doble, sufrió el triple por nuestros problemas y por los problemas son de nosotros. O sea, está bien tener ese acompañamiento, esa guía, ese amor, ese cariño, pero sí tienen que despegarse un poquito porque si no crean esta codependencia y no es nada sano eso, no es para nada sano porque luego empieza a crecer el niño y pasa que no le quiere contar cosas a la mamá porque sabe que sufre y luego la mamá no se da cuenta, se entera por terceros y ahí empieza una dinámica complicada. Entonces yo creo que lo que yo le aconsejaría a mi mamá si tuviera esa edad, ya con este conocimiento ahorita le diría, desapégate, déjame, suéltame, haz tu vida, salte, vive, viaja, déjame que yo lo resuelva. No, si Wow. tengo una duda, si yo quiero llorar, si yo quiero algo, pues yo te hablo, te busco. Sé que cuento contigo, pero no te olvides de De tu ti, identidad de como ti. mujer. Wow, Porque Wow. pasa que las Qué, mamás qué precioso mensaje. se aferran y hacen de la vida de sus hijos sus vidas. Sí, de por sí siento que nada más teniendo hijos, la mujer deja de pensar en uno mismo. O sea, inmediatamente tienes hijos y entregas absolutamente todo y te olvidas de tus sueños, te olvidas de tus pasiones, te olvidas de muchas cosas. Digo, honestamente, nadie nos enseña a ser madres, nadie nos enseña. Honestamente. El amor de una madre es algo muy poderoso, muy fuerte, pero puede llegar eh, a quitarnos esta posibilidad de continuar con nuestra propia misión como seres humanos, así ¿verdad? es. Sí, por eso es muy importante la terapia familiar. O sea, que cada quien aprenda más bien a convivir en familia, conociendo las limitaciones de cada quien, cómo interactuar mejor, porque si no se hacen todas estas cosas y luego ya la madre tiene 50 años y se da cuenta pues que le dio todo a sus hijos y que no vivió. Y al Y final lo que pasó con tu mamá, que es lo que entendí, o sea, ella te apoyó tanto, pero se metió tanto en su situación que ella, al final tú terminaste cuidándola a ella, a pesar y encima de todo lo que estabas viviendo.
Cuéntanos un poquito sobre esa parte, Sí, porque claro, creo que es mira, mi importante. mamá pues ya tenía esta adicción a pastillas, la verdad, honestamente. Mi mamá empezó con este consumo cuando yo tenía como 13 años, con este consumo, y hasta que muere tenía este consumo. Obviamente que le fue subiendo porque ya 4 pastillas no le hacían, 6, 8 y así. Cuando ella se las tomaba en la noche, entonces ya en la noche pues se tardaba una media hora en que le hiciera efecto y ya se ponía pues muy mal, la verdad, se ponía muy, pues le daba una, ¿cómo se llama? Adormilada, así, o Ujú. sea, muy, muy fuerte, muy fuerte. Entonces yo tenía que estar con ella y pues estarla cuidando de que no se fuera a caer, llevarla a la cama. Y pues eso, pues yo me quedaba con ella hasta las 2 3 de la mañana, que era cuando se dormía. Y pues a las 6 de la mañana pues ya estaba en el camión para la prepa. Y ya le Wow. carrera, yo ya traía mi carro y pues ya, pues si entraba temprano, pues ya a las 6 de la mañana pues ya estaba despierta. Entonces dormía 3 horas y luego ir a la escuela y no ir y enfrentarte a todos los obstáculos. Fue demasiado Wow. complicado eso. Yo creo que a mi mamá se le fue de las manos. O sea, yo obviamente no, ahorita no la juzgo, o sea, la entiendo, la entiendo. Y por eso yo pues hago un llamado a todas las mamás que se desprenden de los problemas de los hijos, no los agarren como si fueran de ellas, porque pues, sufren muchísimo más y los hijos sufren más, sufrimos muchísimo más, nos lastiman muchísimo más todo eso y no poderlo expresar porque entonces dicen que no tengo nada, no me va a pasar nada, todo está bien y no es cierto, o sea, la adicción sigue creciendo. Claro. Entonces nos lastima muchísimo todo eso, entonces sí tienen que aprender a defender su individualidad como mujeres y hacer sus vidas y dejar a sus hijos a un lado. Claro. Y bueno, regresando entonces ahora con esto, ¿cuándo llegas, cómo llega este momento en tu vida en que vuelves a tener esta conexión con los doctores o cómo te lleva a regresar en este proceso de hacer estos estudios diferentes? ¿Cómo llegas a este punto? Pues mira, ya pasó, mira, yo me gradué en 2010 y para eso hay otros temas como que yo empecé a sufrir discriminación para encontrar trabajo. Esa fue una. Tuve que aprender un negocio porque nadie me daba trabajo. ¿Nos puedes contar más sobre este proceso de después de la universidad? Sí, eso terminó en 2010 y nadie me quiso contratar. Y muchas veces se me decían literal que era porque yo no iba. Otros pues ya no me hablaban y pues yo me daba cuenta que probablemente fue por eso. Pero a lo mejor sí hubo alguien mejor que yo también en la entrevista, ¿no? Pero pues la mayoría de las veces sí me hacían sentir que era por eso. Yo no sabía qué hacer, yo no tenía todavía algo que me funcionara. Y yo decía, bueno, pues no voy a poder ejercer mi carrera de momento, entonces emprendí un negocio que nada que ver con mi carrera. Mi mamá me seguía viendo, me seguía apoyando con este negocio. Ella me decía que yo había estudiado, que porque estaba haciendo esto. Y me volvía pues, a hacer estas preguntas que yo no tenía ¿Y respuesta. de qué era tu negocio? Era una mueblería, o sea, nada que ver. Okay. Pero pues me iba bien, la verdad, y empecé a disfrutarlo de alguna manera, porque pues también tienes que disfrutar los procesos, tienes que Exactamente, disfrutar lo lo que que te estás toca vivir haciendo, en ese momento. Ujú. tienes que hacer lo que, pues disfrutar más bien lo que estás haciendo. Entonces pues yo de Ujú. alguna manera lo disfrutaba, pero la cosa es que en 2015 mi mamá le diagnostican cáncer. Entonces, ¿Y tú pues, seguía tenías con este cuántos años? negocio. Mande, ¿Cuántos años tenías aquí? tenía mi mamá No, tú, 55. ¿cuántos años Mira, yo tenías tú? espera, tenía 28, ya tenía 28, Ya tenías 28. 28, 27, y mi mamá le detectaron cáncer, tenía 55. Bueno, la cosa es que a mi mamá le diagnostican cáncer de mama con metastasis en huesos y pues no se le había ido ningún órgano, entonces aguantó 4 años. Entonces, pero en ese tiempo mi dinámica del día era el negocio, mi mamá, quimioterapias y así. Yo mi vida social todavía no la había explotado y de hecho quiero tomar un punto importante, Ujú. que si tuve pretendientes, tuve galanes y todo,
pero yo no me quería dar la oportunidad de tener una relación formal, porque yo no estaba bien de mis emociones. Yo era una mujer depresiva, enmascarada, con una cara sonriente, y yo no quería darle mis traumas y mis problemas a una pareja, porque no es responsabilidad de la pareja sanarte, no es responsabilidad de la pareja Claro que resolver no. tus broncas. Digo, a lo mejor sí te puede acompañar, obviamente, y te puede ayudar a decidir lo que te conviene y todo, pero pues yo no estaba bien de mis emociones y mi mamá tampoco está bien, entonces ahorita estoy lidiando con muchas cosas y se va a hacer tóxico. Esa parte como que ahí la había yo detenido y me dediqué a mi mamá al negocio y a quimioterapias o alguna terapia que tuviera mi mamá. Yo eventualmente seguía yendo, digo, esporádicamente o de vez en cuando seguía yo yendo a las terapias del oído, pero ya no me hacían mucho. Yo en ese entonces yo ya estaba llegando a una condición severa. O sea, yo no estaba ya moderada, ya estaba severa. O Ya sea, ya 2010, casi ya casi ya no no entendía nada, escuchabas nada. ya no escuchaba casi nada, ya estaba muchísimo más perdida y estaba prácticamente nada más conviviendo con mis pensamientos. Que tus pensamientos no eran buenos, o sí eran No, buenos. no, no, no. Perdón, Digo, ¿y no, cómo le hacías para trabajar en estos momentos que dices, es que ya casi no oía nada? Y todavía tenías tu vida de trabajo, de encargar a tu mamá, pero en el trabajo, ¿cómo le hacías? mira, pues yo sola fui descubriendo las cosas. En ese entonces, pues ya era 2016, por ahí, 17, empecé a ver aplicaciones en el teléfono. Hay una aplicación que se llama Speech to Text. Entonces, cuando estás con una persona y tú no escuchas, la persona habla y ahí se escribe Wow. lo que está diciendo. Entonces, ahí yo Wow. cuando llegaba un cliente queriéndome comprar, pues él hablaba y se ponía ahí, yo le decía, no oigo bien, y hablaba ahí con el teléfono, se ponía ahí, pues ya nada más hacía, le Y contestaba. obviamente, o sea, tú no, si tú ya no escuchabas, ya no entendías, ya no hablabas bien tampoco, No, ya ¿verdad? no hablaba bien. Cero, cero, la gente no me entendía y eso ya me daba mucha desesperación, porque no Mm. me entendían, Porque yo tú no tampoco te entendía. escuchabas a ti misma. Ya no No, te yo no, escuchabas a ti misma. no, no, cero. ¿Cómo es estar en este mundo de tus pensamientos? O sea, fue 100%, porque complicadísimo, complicadísimo, o sea, Qué fue cañón. estar encerrada totalmente en mi mundo, o sea, mi diversión era ver series en Netflix y ya, o sea, era toda mi diversión. Y fue complicadísimo, la verdad, resistir, pero te digo que yo seguía teniendo esa luz. Dije, ya le dijeron a mi abuelito, que voy a yo voy estar a estar bien. bien. Entonces, eso es lo que me daba la fuerza para seguir y pues seguir creyendo mucho en Dios, que por todo estaba pasando por algo, todo estaba Ujú. pasando por algo. Entonces yo ya, 2018, mi hermana se casa, ella se fue a vivir la más grande a Nueva York y se casó con un gringo en septiembre del 18. Vamos a la boda hasta allá. Y cuando es la cena de la boda, que fue algo tranquilo, yo me doy cuenta, ya no estoy escuchando casi nada. Ahora sí, Ya casi ni conviviendo con tu familia. no, estaba sentada ahí nomás como un mueble, otro mueble más ahí, y sin saber ni qué estaba pasando. Y yo, pues todavía tenía yo este tic de que me reía cuando se estaban riendo todos sin saber ni qué estaba pasando. Nomás por convivir. O sea, Nada más para, mentías por convivir, fíjate vaya. que yo lo hacía para que mi mamá me viera como que en sintonía con los Mm. demás y que no me estuviera viendo todo el tiempo. Yo sabía que mi mamá todo el tiempo me estaba viendo, No, qué tanto está oyendo, qué tanto no está oyendo, qué tanto está percibiendo, qué tanto está entendiendo. Y a mí eso No. me estresaba mucho porque yo sentía su mirada. Entonces yo quería fingir que como que medio sí estaba como que medio entendiendo lo que estaba pasando. Entonces yo es cuando yo decía, ¿sabes qué? Ya estoy cansada de fingir, ya estoy cansada, ya estoy harta, ya estoy totalmente agotadísima por esto. Entonces, pues ya, obviamente que ese momento pues era de mi hermana, ¿verdad? No quería yo que se cambiaran los papeles. Entonces ya se acabó la fiesta, la pachanga, ya nos regresamos a Monterrey. Mi hermana, la del medio, su familia, que está casada y tiene dos sobrinas. Yo, mis papás, ya nos regresamos.
Y total, ya, ya aquí en la casa yo les digo a mis papás, tengo que hablar con ustedes. Y digo, ¿sabes qué? Ya me quiero parar. Y aparte yo, mi mamá ya la veía, ya como que ya estaba llegando ya a su desenlace. Y dije, Mm. oh, ya me quiero parar del implante coclear. Entonces, para ese entonces, 2018, no se había operado nadie del implante coclear con mi condición. Todavía no había nada. O sea, después de que me esperé 14 años, 2004, 2018, no había salido nada. Entonces, Wow. pues yo todavía estaba con el miedo y yo dije, pues ni modo, es ahora o Sí, nunca. perdón, es Ya. que me conmovió mucho esta parte de, este, y esta era una decisión porque era tu última esperanza. Sí, es mi última esperanza. De hecho, eso fue en septiembre y ya en octubre, noviembre, pues ya habíamos ido con el doctor, que fue el mismo de 14 años atrás. Y pues lo mismo, que no me han operado nadie, pero que todo va a estar bien. Porque para esto ya me habían hecho las pruebas de que si era yo apta para el implante coclear, o Ujú. sea, que si mi cóclea estaba recibiendo eh, pues estímulos eléctricos y que sí funcionaba y que sí era apta. Entonces, pues ya empezamos con los trámites y todo. Para esto el implante cuesta 500,000 pesos, no forma parte del seguro médico. Gracias a Dios mi papá pudo pues comprarlo pues por medio de su trabajo, y entonces pues ya empezamos con todos los trámites y todo. Para esto, como en noviembre, yo me quería echar para atrás. Y para este ¿Por qué? momento, pues porque me daba miedo, porque no se había parado nadie, porque no tenía yo información, no tenía un dato de que... Aquí ya te habían dicho que, porque te acuerdas la primera vez que te dijeron a los 17, si no tengo mal entendido, Sí, te sí. dijeron que no era reversible, que, o sea, era, si no salías bien, te quedabas sin escuchar. Sí, ahora eso ya había cambiado, ahora ya se podía volver a poner lo poquito que oías. O Y sea, eso ahora era si una no muy buena funciona, noticia, si no ¿verdad? funciona, te lo podemos volver a revertir. Pero pues como quiera ya no escuchaba yo gran cosa, entonces ya no tenía mucho que Claro. perder. Entonces, yo me quería rajar en noviembre y de hecho yo hablé con mi papá y le dije, ¿sabes qué? No, ¿qué por qué? Yo no, es que me da miedo. Mi papá, ya, o sea, ya no tienes ninguna otra opción, Sí. una oportunidad, Ahí está tu papá otra es vez. tu último estirón, es tu último Tu tiro, papá es tu último todo, sí. es ahora o nunca, ya está pagado, o sea, ya lo vamos a hacer. Y yo, bueno, y pues ya me convenció y ya de ahí ya no hubo vuelta para atrás. Y luego ya tenemos que entrar con la cabeza rapada, pues por higiene en el quirófano. Entonces yo ya el 1 de diciembre me tuve que rapar la cabeza en su totalidad. Porque yo no lo veía como, pues ahí estoy perdiendo el cabello, o sea, lo veía como algo nuevo y Ujú. viene lo mejor. Ya, entonces pues ya fui a la estética, me raparon. Siempre enfocada en tu estrella, qué barbaridad. Siempre Sí. enfocada en tu estrella. O sea, es una historia de un enfoque, de dar paso a paso, que nada te desenfoque de esta. Es un sueño, ¿verdad? O sea, esto es un sueño. Sí, Por eso es tan importante tener una estrella. sí, sí, sí. Siempre la tuve y en mi corazón, o sea, sabía que todo iba a estar bien. Y como te dije, pues yo siempre me sentí como elegida, como alguien que vino aquí a demostrar a esta tierra, pues que la fe tiene resultado y que Dios nunca nos abandona. Nunca nos dejas Entonces solos. ya el 3 de diciembre fue el día de la Operación. cirugía. Y, o sea, el 2 de diciembre, del 2 al 3 no dormí nada, cero. Ya me imagino. Vivo al quirófano del hospital y me dio un ataque de pánico. O sea, decía, ¿qué estoy haciendo? No va a funcionar, sí va a funcionar. O sea, estaba con el nervio horrible, como nunca lo había sentido en mi vida. De hecho, o sea, tuve nervio toda la vida antes de eso, pero nunca como ese Como momento. ansiedad, Ansiedad ataque de también, pánico. también pánico, ansiedad. Entonces, pues ya llegamos allá al hospital a las 6 de la mañana, la cirugía se programó a las 8 y pues yo igual, estaba súper nerviosa. Y pues ya, la cirugía duró 6 horas, algo así aproximadamente. Me pusieron el implante
y me tuve que esperar un mes sin oír nada, que viene siendo todo diciembre, para que cicatrizara ¡Un la herida en mes! el cráneo, para que cicatrizara la herida en el cráneo. Y pues ya, pues estuve, pues ya prácticamente yo no veía nada, o sea, no era como que el super cambio, o sea, ya estaba acostumbrada a estar así. Total, pues así estuve todo diciembre, mi mamá ya estaba en la cama poniéndose cada vez peor. Y ahí hay un contraste porque yo estaba caminando hacia la luz y mi mamá estaba caminando hacia su desenlace, entonces sí era como estar ahí luchando con estas dos polaridades que había en la casa. Yo creo que todos en la Wow. casa pues lo vivieron diferente porque pues mi mamá se estaba apagando y yo estaba haciéndome con más luz. Entonces sí, se fue dos polaridades ahí en la casa. Total ¿Y que tu mamá cómo estaba en este proceso? O sea, que ella ya estaba apagándose, pero también estaba viéndote que te habías operado. ¿Qué te decía ella? mi mamá, pues mire, mi mamá estaba muy contenta por la decisión que yo tomé y siento que en esos meses que fueron los últimos de su vida, nos acompañamos mucho. Yo le daba fuerza y ella me daba fuerza a mí. Eh, Fue un acompañamiento hermoso pues, para darle cierre a nuestra vida juntas, Wow. la verdad. Ay, Entonces, pues de haber convivido pues 32 años y 20 años a esas alturas, donde ella me hizo más fuerte y ahora yo la estaba haciendo más fuerte a ella. Sí. Entonces, ¿y ella te acompañó al doctor después de ese mes? O sea, sí, cuando sí, o sea, ya ay, el 7 de enero del 2019 y será el mejor día de mi vida. oye, bueno, a ver, continúa por favor, que estoy No puedo con esto. Sí, too much, it's too much. ya habían pasado 20 años, ya casi 21, y la cita fue a las 4 de la tarde, que era cuando ya me iban a activar el aparato. Qué ansia. Y pues yo estaba igual, un ataque de pánico un día antes, va a funcionar, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy enfrentando? Y, y pues ya se vino la hora, vamos todos, mi hermana, la del medio, mis papás y la más grande, por videollamada, la conectamos. Y total, pues estábamos ahí con el doctor y me da el aparato, primero me lo pone, todavía no escucho nada. Y después él empieza pues a programar en la computadora y me pone una programación muy, muy sutil para no abrumarme con tanto ruido y tanta cosa. Mm. Y en eso, una, dos, tres, ¡pum! Y se acabó el drama de 20 años Ay, no. y volví a ¿Qué fue lo oír, volví a Bravo. oír después de 21 años, Wow. pero pues, o sea, fue un momento inexplicable, fue muchísima felicidad, fue un agradecimiento enorme, fue un alivio de toda mi lucha de 20 años. Fue un respiro más bien de Sí. 20 años, Fue un despertar. un despertar, un despertar. Y pues fue mágico volver a escuchar mi voz, la de mi mamá, la de mi papá, la de mi hermana. O sea, fue algo, no, o sea, no hay palabras para poder describir lo que Dios me hizo vivir. Entonces fue, pues, ser consciente del amor, del propósito que Dios puso en mí. Entonces, fue algo totalmente maravilloso, fue algo súper mágico. Total, que yo empecé a llorar ahí en el consultorio, empecé a llorar como loca ahora sí, lágrimas de felicidad, Claro. por primera vez en Sí. mi vida. Por ahí Wow. tienes un Lágrimas video, ¿verdad? en un video. Ojalá que nos pudieras hacer el honor de compartirlo, Sí, claro, te lo porque comparto. Digo, ya que es tú ya el lo has momento visto, más. pero yo llorando en el consultorio, lo que pude llorar fue como la previa de las lágrimas, porque pues no, estaba viviendo muchas emociones. Total que ya me lo ponen muy sutil, me voy a mi casa, llego, corro a mi recámara, me tiro en la cama, lloré de felicidad como 50 minutos.
de pero grito felicidad. abierto, o sea, sí, Era llore, llore. un llanto distinto, un llanto de O sea, ya felicidad, de era alivio. felicidad, un Estabas respiro, aliviada. aliviada. Y luego ya me metí a bañar y lloré, lloré, lloré la regadera, o sea, era algo indescriptible, o sea, tener el honor de sentirme elegida por Dios para poder demostrar la fe, la resistencia. Entonces, pero pues apenas empezaba el viaje, o sea, no fue como que "Ay, ya me lo pusieron, ya estoy curada". Haz de cuenta, empecé a tener mucho vértigo porque en el oído está el equilibrio, me mareaba mucho, no Sí, o podía sea, no, caminar después de eso bien. no era como que, wow, todo increíble, Sí, sino que estabas todavía otros desafíos nuevos, otros, otros aprendizajes ot- nuevos. Dios mío. Haz de cuenta que, pues el vértigo, después me daban muchas migrañas por lo mismo de que mi cerebro se estaba acostumbrando a oír, estuvo en silencio Claro. mucho tiempo, acostumbrarse a esos cambios, me daban muchas migrañas. Después puse ir a terapia auditiva verbal, pues para entenderle al implante. Y después también empecé a ir con una psiquiatra, pues para prepararme para la muerte de mi mamá, porque ya sabía que se venía. Entonces fue, pues como les comento, dos polaridades. O sea, yo estaba caminando a la luz, mi mamá estaba caminando a su desenlace. O sea, fue muy, muy difícil. Porque yo ya empezaba a escuchar los pájaros y la moto y el tren y muchas cosas que yo ya había olvidado y yo me sentía completamente feliz. También escuchar canciones viejas de cuando todavía escuchaba más o menos Mm, y volverlas a oír y decir, ay, mira, se escucha diferente, ahí había una guitarra ahí. apreciabas más todo. Sí, mira, estaban tocando la guitarra la canción y yo ni enterada. O cosas así, que pues para mí era como una nueva Claro. maravilla todo esto, volver a escuchar muchas cosas que había olvidado 20 años después. Y total, llegar a la casa y ver a tu mamá acostada a punto de que ya le va a llegar el momento, pues fue difícil también como poder equilibrar mis emociones, porque pues dentro de mí estaba feliz por mí, porque yo estaba viviendo, que ya había superado muchas cosas, pero ahora tenía que superar lo peor, la muerte de quien Más fue quien me amas. dio el ánimo, quien me dio la fuerza y la persona pues, que yo más amaba y amé y que amo. Entonces fue como que muy complicado. Quiero poner una pausa tantito aquí, Sí, porque tuve como tipo un download ahorita. Siento que tu mamá no se estaba pagando. No se estaba pagando. Tu mamá se estaba aprendiendo también. sí. Y ella también logró descansar de todo esto. Es Wow. que lo que yo pienso es que todos los seres humanos tenemos metas, tenemos objetivos en esta vida. Nuestra misión. Entonces, mi mamá me tuvo a los 26 y obviamente que antes de mí y de mis hermanas tuvo sus pequeñas metas. Y siento que todo lo que ella vivió en su adolescencia y adulta joven, pues le ayudó a tener esa fortaleza para podernos la dar a nosotras, sus hijas. Y siento que su más grande meta fue hacerme fuerte a mí. Siento que esa fue como su objetivo de Esa vida. era su misión. Esa era su misión. Eso fue como su objetivo de vida. Entonces ya estaba lista para irse porque me dejó fuerte, me dejó resistente, me dejó valiente. Y ella se iluminó. Ella se fue a un lugar precioso, maravilloso. O Sí, sea, dejó atrás todo esto que también sufrió. Entonces, si te das cuenta, tú llegaste a ver, digamos, a esta parte de que viste la luz, te sientes feliz, y ella también, ella también. sí, claro. Haz de cuenta que ya, eso fue en enero, mi mamá se pone peor. En abril y mayo ya el cáncer se le fue al hígado. Y entonces ya ahí a las 3 semanas ella muere el 10 de junio del 2019. Y, y al final, pues yo quería tener un momento para despedirme de ella. Entonces ella estaba en el hospital. Y entonces yo me despido de ella antes de que la pongan en coma inducida. Ella ya estaba en cuidados paliativos. Intensivo, sí. Entonces yo le digo a mi papá y a mi tía pues que se salgan
de la recámara para poderme despedir. Y ¿Y qué pasa ahí? pues estábamos las dos en la cama y ella todavía estaba medio consciente. Y yo voy con ella y le digo que yo sabía que su más grande temor era yo. Temor en el sentido de que nunca estuviera bien, pero que ya estaba bien y que lo habíamos logrado. Y que yo le daba muchas gracias por todo lo que hizo por mí. Y luego yo le dije, te amo y te doy las gracias. Y ella me dijo, yo también a ti. Y luego ya como a los, no sé, 10 minutos entró la enfermera, la inyectó, se duerme. Y ahí a la semana se murió. Entonces, pues para mí fue como un cierre de una relación de madre-hija de pues, 32 años, entonces 32 años, ahorita tengo 37, 32 años de fuerza, de acompañamiento, de lucha, de amor, de amistad, de entrega, conflictos también, obviamente. Sé que se le fue de las manos eso de, pues de que empezó a tomar pastillas y todo eso, simplemente no supo cómo Claro. lidiar con eso. Claro, ella no Siento- tenía quien la guiara tampoco. ella tampoco tuvo Se perdió en quien la eso. asesorara con eso, porque pues también era un caso único, como les digo, un caso único. En México no sabíamos nada, no sabíamos cómo enfrentarnos a eso. Le dolió mucho, pero pues al final de cuentas lo logramos, se logró, salimos adelante y ella me sigue pues iluminando desde donde está. Ay, no, qué precioso. Nos deja sin palabras. Perdón, sí, nos dejaste sin palabras porque toda tu historia estoy como en wow, Sí, de verdad. O sea, sí. creo que lo que más admiré de toda esta historia es que siempre tuviste esta fe de que algo te decía, que Dios te conectabas con él y tú sabías que te iba a estar bien. Claro. Y luego, obviamente, este cerrar del círculo con tu mamá me tocó, bueno, pues ya los dos, muchísimo, porque todas tenemos mamás y Miriam y yo somos mamás. Entonces, estoy segura que tu mamá se fue con un gozo en su corazón, 100%. con un gozo enorme, como dice Miriam, no sé, no es como que se apagó, sino se iluminó más de saber que todo había valido la pena y de saber que tú estabas bien y que ibas a ser feliz, plena y que ya no tenía que preocuparse por ti. En ese momento fue una liberación. Ella te liberó y tú la liberaste. Fíjate la importancia de ese momento. Sí, 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 la verdad es que sí, creo que fue una bendición tenerla como madre, la verdad. Siento que no hubiera sido yo así de fuerte si no la hubiera tenido ella. Y a mi papá también, o sea, que fue estricto, que me exigía, también se lo agradezco muchísimo. También la compañía de mis hermanas, también sé que también les dolió todo esto que sucedió. Y a lo mejor ellas no se daban la oportunidad de expresarlo tanto. Y a lo mejor ellas vivieron su duelo a su manera, tanto mi pérdida del oído como lo de mi mamá. Pero pues cada quien tiene su forma de expresar sus emociones y siento que todos pues somos merecedores de que nos escuchen, la verdad. Me encanta que digas eso porque creo que una de las cosas que más sufrimos los seres humanos es pensar que no merecemos, que no soy suficiente. Y no, o sea, sí lo somos, porque aparte venimos de la misma fuente. ¿Cómo no vamos a ser suficientes? Venimos de la misma fuente. Pero Sí. qué bárbara, qué conmovedora historia, pero llena de luz, llena de aprendizajes, llena de cosas increíbles y además cosas que también nos hacen realmente hacer muchas introspectivas de nuestra propia vida, ¿verdad? Pero quiero saber, o sea, ahorita, por ejemplo, ¿qué sigue para Ofelia? O sea, que ya Ofelia ya escucha,
ya esté tú hace rato lo comentaste, dijiste, ahorita es el mejor momento de mi vida. Cuéntanos esa parte de Ofelia. Ahora, ¿qué es lo que sigue para ti? ¿Cuál es tu verdadera misión, Ofelia? Bueno, primero voy a contar un poquito de lo que sucedió después del implante. Yo empecé con las terapias y terminé las terapias en 2022, ya con diploma y todo, de que ya había terminado de entenderle al aparato. Em, pues yo empecé con toda esta evolución de reconocer sonidos, empecé a hablar por teléfono, no había hablado por teléfono desde los 11 años. Para mí fue como volví a nacer, volví a vivir, empecé a tener muchos amigos, empecé a involucrarme en todo lo que en todo lo que yo quería, en aprender acerca de arte, acerca de música, acerca de actuar. O sea, me metí Qué a padre. todos los talleres, a todos los cursos que no pude hacerlo cuando no había. Me metí a clases de francés, me metí de todo. Ahora Todo. sí quiero Aquí sí se absorber el experimentar mundo clases de flamenco, o sea, de todo. Estaba en clases de Está todo, de padrísimo. todo, de Qué todo lo que no padre. pude hacer de los 11 a los 32. Y que a lo mejor sí lo podía hacer porque caminaba y todo, pero no quería yo exponerme, que se burlaran o yo que me demandara atención. Y mucho de esto, o sea, quiero como que hacer un hincapié en esta parte, porque creo que mucho de esto era tuyo, como dijiste al principio, o sea, no era, a lo mejor a veces percibimos que el mundo está en nuestra contra y la realidad es que nosotros mismos estamos en nuestra contra, mismos nos aislamos, nosotros mismos nos torturamos, Sí, como pensando en que todo el mundo es el que está en nuestra contra, ¿verdad? sí, la verdad, yo creo que ese fue Y un error cuando te mío. liberaste de eso, cambió tu vida. Sí, Cambió claro, tu pensamiento, cambió tu manera de cómo te sentiste tú, o sea, te diste tu propio valor. claro. Entonces empecé a experimentar todo lo que no hice en 20 años, clases de todo me metí y después ya empecé a trabajar de mi carrera, que no lo había hecho, y empecé a trabajar con la inclusión, empecé a acompañar a todas las personas con discapacidad que están en escuelas normales y otra vez empecé a vivir lo que yo viví. Ahora me he dado cuenta que también los buleaba y me di cuenta igual que los maestros ignoran y me di cuenta que la inclusión sigue siendo como una Que están máscara, en pañales. como algo que está ahí pero no está. O sea, algo que están diciendo que está, pero no está. Ujú. Como Entonces, para querer como decir, sí, sí soy una escuela inclusiva pero no y soy, la realidad no soy. no Es muy somos. difícil, sí. O sea, falta mucho para hacer. O sea, sí lo son porque sí están ahí, pero falta mucho por hacer. Sí, Los siguen buleando, los siguen poniendo en situaciones vulnerables, los siguen poniendo en situaciones donde ellos se ve como que van a hacer algo chistoso y todos se van a burlar, cosas así. Y yo tuve que empezar a poner alto en esas cosas, pero ahora ya Ofelia fuerte, Ofelia ya que había experimentado todo eso, sabiendo perdón, las consecuencias que le van a provocar al que está siendo bulleado, que no va a tener autoestima, que se va a aislar, que va a tener una personalidad retraída cuando a lo mejor no es así. claro. Porque pasa que tienen dos personalidades. En la escuela están retraídos, no hablan, y en la casa están haciendo chistes, están jugando y cuánto existe esta, pues, contraste de personalidades. Entonces, pues yo me daba cuenta porque también convivía con ellos en sus casas y me daba cuenta que acá, pues, es otra Claro, persona. les hacían terapias en casa. En la casa también. ¿Cómo crees que tú ahorita que estás hablando de todo eso y pues ya eres una experta en esto, cómo podemos las mamás ayudar o guiar a nuestros hijos para cuando tengan amiguitos con que tengan retos o desafíos? ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos que incluyan esto de la inclusión? ¿De qué manera pueden acercarse a ellos, apoyarlos? Pues mira, a todos los estudiantes, si ven una situación de bullying, díganla a su maestro, a la directora, a alguien de autoridad y díganlo, no tengan miedo. La verdad es que no se imaginan el daño que le están haciendo a la persona que está siendo bulleada. O sea, es un dolor horrible, como le afecta en su autoestima, en su Claro. seguridad, en sus relaciones interpersonales, en sus creencias. O sea, es un dolor horrible y que tarda muchísimo, muchísimo tiempo en sanar. Y no es justo, la verdad es que todos merecemos ser aceptados, todos merecemos ser comprendidos, todos merecemos ser parte
de la sociedad, no que nos hagan a un lado porque no vemos bien, porque tenemos la cara rara, porque no vemos, porque no caminamos, porque traemos silla de ruedas. O sea, no es nuestra culpa haber tenido eso, nosotros no decidimos Claro. haber tenido eso, somos seres humanos con el mismo valor que cualquier otra persona. Entonces, si ven otra persona que está molestando a otro, díganlo, porque así no se hacen parte del problema y eso nada más crece y crece y crece. Entonces hay que empezar a ponerle alto y todos tenemos que actuar. No, O sea, todos tenemos algo que ofrecer, sin importar si tenemos una dificultad, si tenemos una condición o sí, algo que parece que eso nos definiera, pero realmente no. Tenemos algo que ofrecer. Todos vinimos porque tenemos algo que ofrecer. Somos únicos e irrepetibles. claro. Y hay que darnos ese valor como seres humanos. Entonces, pues ahorita estoy trabajando en esto con las escuelas y pues sí me gustaría erradicar el bullying Qué padre. y, y que hubiera, que realmente hubiera más tolerancia, más paciencia, eh, más apertura hacia lo desconocido, conocer algo nuevo. O sea, si yo tengo un amigo que tiene Asperger, que tiene autismo, pues voy a aprender muchas cosas, voy a aprender Claro, todo un mundo nuevo que realmente puede ser realmente maravilloso. O sea, y la felicidad que le vas a dar a esa persona por integrarlo, por además. llevártelo a pasear, o sea, es algo hermosísimo. Y también ahorita estoy haciendo una obra de teatro que ya está el guión hecho. eh, es una historia similar a la mía, en donde el personaje pues se enfrenta a distintas situaciones en donde ella empieza a perder el oído. Entonces se Mm. da cuenta cómo sufrimos nosotros a todo lo que nos enfrentamos. Y esto debido a que ella sufre un accidente. Entonces ella queda en coma. Entonces cuando está soñando, cuando está en esta situación de coma, es cuando empieza a ver todas estas problemáticas que vivimos nosotros. Y entonces ese es mi otro proyecto, pues para empezar a hacer más visible todos estos problemas, la verdad. O sea, quiero dejar claro, esto es una historia que tú escribiste. Es una historia que no necesariamente tiene que ser una obra de teatro, puede ser una serie, puede ser una película, puede ser, o sea, lo que te gustaría es que esta historia Sí, claro, y puede cambiar, o sea, puede cambiar un poco ahí el guión, no tiene que ser se así como yo lo realizara hice. como una producción de algo para poder Sí, entregar un mensaje a través de esta historia. sí, es así. Es algo que yo ya quiero cambiar, quiero que cambie todo lo que yo sufrí, honestamente. Oye, quisiera irme así como, a ver, quiero, quiero ver si, cómo lo puedo, cómo te puedo, que te lo puedo poner en palabras. Si tú, Ofelia, en este momento ya, como estás en esta parte de tu vida con mucha luz, con muchos proyectos, o sea, ya estás como que viviendo esa estrella, ¿no? Que estabas tú Mm, tratando de alcanzar. Sí. Este, si tú regresaras en el tiempo, tú, y te dejaran tener un encuentro con Ofelia a los 17 años, 18 años, ¿qué le diría esta Ofelia a esa Ofelia? Y te lo digo porque habrá muchos niños, niñas que estén en este momento con una situación como la tuya y este es para ellos, este mensaje. Yo le diría que no se aferrara tanto a las cosas, que disfrute más la vida, que la vida es hermosa, que la vida es ahora, es este momento, y que no se preocupara tanto por el que dirán, porque la vida es tuya, tú eres el protagonista y nadie más. Si alguien nos hace daño, si alguien nos lastima, es problema del otro. El otro también tiene sus propios traumas y sus propios problemas, no tiene nada que ver contigo. Eh, Le diría que tuviera muchísima fe, porque eventualmente todo mejora en esta vida. Le diría que abrazara los procesos, que abrazara los procesos. Todos los seres humanos pasamos por procesos, que nos abrazara, que nos acaricie, que nos viva, que aprenda muchísimo de eso,
para después enseñarles a los demás acerca de eso. Creo que todos estamos conectados en este mundo, todos somos una Claro. cadenita Sí. y por algo nos pasa lo que nos pasa para enseñarle a otros principalmente. Ujú. Y si nosotros tenemos un dolor, pues tenemos que vivirlo al máximo para aprender de él y pues para poder enseñarle a toda la gente que sí se puede salir de eso. Y le Mm. diría también Mm, que nunca se abandonara, que se viera en el espejo todos los días, que se vea hermosa, que siempre todos véanse en el espejo. Eso es lo que no comenté, pero es algo que yo hacía casi todos los días. Levantarme en el espejo y ver lo hermoso que eres. Eso te da fuerza, que eres un milagro, que tienes mucho valor como persona, que te veas en el espejo y si no ves nada hermoso de ti en ese espejo, necesitas comprarte otro espejo. O sea, ve el espejo, quédatele Sí. viendo más tiempo, quédatele viendo más de cerca. Debe de haber algo muy hermoso en ti porque estás luchando a pesar de que la gente te diga que no, o que la gente te diga que no vales, estás luchando. Entonces, eres hermoso. Qué Entonces, si precioso mensaje. necesitas verte eso todos los días en la mañana y también tienes que pensar que la vida tiene que ver más con la belleza que con el dolor. O sea, la vida, tu familia, el amor que tú das, el amor que recibes, es muchísimo más fuerte que el dolor que llegas a experimentar. Muchísimas gracias. Gracias por ese mensaje. Bueno, yo pensaba que era para ese niño o esa niña, pero esto es para todos. Para todos. Esto es sí. algo para todos. O sea, a veces es difícil vernos en el espejo, pero Sí, háganlo, claro. háganlo y vamos a, tienes que encontrar esa belleza, definitivamente. Qué Sí, precioso. claro. Muchísimas gracias, Ofelia. Claro. Sí, muchas gracias de verdad, de verdad. Gracias infinitas por haber compartido esta historia. Yo me quedo con el corazón tan lleno, no tienes idea. Y estoy segura que todas las personas que van a conectar, que cuando se pongan en sintonía con esta historia, van a conectar contigo de una forma tan profunda. Gracias por haber visto esta luz siempre. Creo que es lo que más me dejaste de toda tu historia, Ujú. de voltear a ver siempre esta luz, que no tenías esta claridad, pero que algo te decía, algo más grande que está allá arriba y que Sí. todos estamos conectados, te estaba diciendo que todo iba a estar bien. Y mírate el día de hoy, o sea, eres Eres. la prueba, o sea, física de estas cosas inexplicables que están alrededor de nosotros, que no podemos ver, pero que siempre tenemos esta guía. Y estos milagros, esta magia pasa. Cuando tenemos esta fe y este corazón abierto para recibirlo, siempre pasa. ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, qué Con esto es. bonito! Y pues sí me gustaría pues compartir mis redes, que es en Instagram, Ofama Enrique, así seguido, pegado, y en TikTok igual. Ahí me pueden encontrar y escribir. Mira, Perfecto. yo quisiera nada más agregar una chispita de luz, ¿verdad? Que de todo esto siento que es muy claro que la oscuridad necesita la luz para existir y la luz necesita la oscuridad para existir. Hay una analogía que escuché que me pareció fabulosa como para como darnos una idea de lo que estoy diciendo, pero es como un diamante, Sí. que el diamante nunca va a brillar más hermoso que si no es que tiene detrás una base como de terciopelo negro, oscuro. Y ahí es donde ves, si han visto que cuando vas a una joyería te ponen una base oscura y ves el diamante y ahí es donde brilla con todo su esplendor. Y tú eres un diamante, Ay, muchas Ofelia, tú eres gracias. un diamante. Así que Sí. a través de tu historia estamos viendo cómo estás brillando y te agradecemos mucho que hayas aceptado venir con nosotros, platicar esta historia. No, sabes, yo ya te vi, o sea, vas a hacer algo maravilloso en este mundo, te agradezco mucho, honro tu presencia
tu vida. Ay, Y gracias por estar aquí, de verdad. Así es, muchas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Y a seguir iluminando el camino de muchos. Bye, gracias. Bye. Gracias.